Muy bien, hola chicos. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de síndrome metabólico. Espero que se encuentren bien ustedes. Seguramente ya en la parte de la recta final de nuestra asignatura y seguramente ustedes de muchas materias, con una serie de actividades, de parciales, exámenes, evaluaciones, etc. Les decía, hoy vamos a abordar el tema del síndrome metabólico, que es un poco la integración de varios temas que ustedes y nosotros venimos charlando. Hipertensión arterial, dislipemia, hábitos saludables, alimentación saludable, actividad física, riesgo cardiovascular, el cálculo del riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Muy bien. El síndrome metabólico, primero les voy a dar una guía, una hoja de ruta que es sobre la definición, los criterios diagnósticos, la prevalencia, algo inherente a la parte de género, los componentes del síndrome metabólico, el tratamiento del síndrome metabólico y algunos interrogantes. Muy bien, el síndrome metabólico es una entidad clínica controvertida, con múltiples variaciones fenotípicas en el contexto de un trasfondo genético condicionado en gran medida por el medio ambiente. Aquí tienen estas tres palabras: genética, fenotipo y ambioma. Ambioma es la fusión o combinación de medio ambiente con el biotipo o con el aspecto biológico del individuo o de la persona. A través de los años, el síndrome metabólico fue denominado de diversas formas y así tenemos hipertensión dilipidémica familiar, cuarteto de la muerte, síndrome de insulinoresistencia, síndrome dismetabólico cardiovascular, síndrome X. Entre los criterios diagnósticos tenemos criterios bioquímicos. ¿Cuáles son los criterios bioquímicos? Los directos y los indirectos. Dentro de los directos tenemos uno que es el GOLD estándar. Es el CLAM euglucémico hiperinsulinémico. Este método es complejo, es un poco engorroso, oneroso. El individuo, el paciente se tiene que internar. En realidad no es de uso práctico en la medicina asistencial o en la atención primaria de la salud. Y dentro de los métodos bioquímicos indirectos tenemos glucemia alterada en ayuna, prueba de tolerancia a la glucemia, insulinemia, hemoglobina glicosilada A1C. También tenemos el OMA y el OMA-IR. El OMA, la sigla en inglés, se traduce como Homeostasis Model Assessment. ¿Qué es eso? Es el modelo homeostático que nos permite determinar si hay o si no hay insulinoresistencia. Y vamos al criterio clínicos, que es el que nos concierne sobre todo en el día de la fecha. Es menos glucocéntrico y habla de algunos, digamos, criterios que son factores de riesgo. Cuando están alterados son factores de riesgo. Tenemos 5 criterios: perímetro de cintura, triglicéridos, colesterol HDL, presión arterial y glucemia en ayuna. Respecto a la epidemiología, podemos decir que el síndrome metabólico a nivel mundial tiene cierta disparidad en la prevalencia. Ya veremos por qué, pero se calcula que la prevalencia de síndrome metabólico hasta el año 2010, que es cuando mayormente se pudieron compilar y publicar 26 trabajos que son representativos de todo el mundo, de todos los continentes, de todas las regiones. Decimos que la prevalencia oscila entre 20 y 25%. El modelo aditivo, desde el punto de vista epidemiología, es aquel modelo que establece que la suma de cada uno de estos criterios o unidades, serían tal cosa, unidades o criterios, la suma de 1 más 1 es 2, la suma de 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es 5. Bueno, es el modelo aditivo, es decir,
la suma final coincide con la suma de las variables, de las unidades, de los criterios. En cambio, el modelo multiplicativo es un modelo sinergístico con multiplicación prácticamente exponencial. Por ejemplo, perímetro de cintura alterado más triglicéridos alterado no resulta en 2, resulta en algo multiplicado, sinergístico o aumentado en prevalencia o en riesgo cardiovascular y en riesgo en general. Decíamos que hay una disparidad en la prevalencia en el síndrome metabólico. ¿Por qué la disparidad? Y bueno, porque en los diversos grupos de trabajo se utilizaron diversos diseños de estudio, diferentes diseños de estudios. Los factores biológicos no fueron bien uniformados, bien estandarizados, el origen étnico, la composición genética, el estilo de vida, la actividad física, pero sí hubo algo que unificó y uniformó de los 26 trabajos en el año 2010, uniformó a todos, que es la edad, es decir, a mayor edad, mayor prevalencia de síndrome metabólico. Veamos algunos trabajos que nos dan un poco el fundamento y la evidencia sobre la prevalencia y algunos aspectos inherentes a los grupos poblacionales, a las etnias, a las razas y la prevalencia del síndrome metabólico. Tenemos el NANES 3, que fue integrada, este estudio fue un estudio entre el año 1988 y 1994, nos establece un poco la prevalencia del síndrome metabólico según el sexo y los grupos étnicos. Es un estudio realizado en Estados Unidos que trabajó con 8.800 sujetos, pero con una serie de, digamos, grupos étnicos de diferentes sexos. Y así tenemos para el total, tenemos 3 columnas, tenemos para varones, mujeres y total. Bueno, el total resultó en una prevalencia aumentada, sobre todo de 32.5 en las poblaciones hispánicas que habitan y que son población habitual de Estados Unidos. Fue la más abundante. Luego fueron los afroamericanos, perdón, segundo fueron los caucásicos, anglosajones, terceros fueron los afroamericanos y por último otros grupos étnicos. Bueno, acá con respecto a los hombres y las mujeres también fueron de mayor prevalencia, en 35 en el caso de las mujeres, los grupos mujeres hispánicas, de ascendencia hispana o hispánica, y los hombres también estuvieron en el 27.3, fueron los de mayor prevalencia en Estados Unidos. Ahora, si bien había disparidad en algunos aspectos para valorar factores de riesgo, pero vino el Interheart y nos midió un poco el impacto de los factores de riesgo. Este es un trabajo adaptado de Yusuf y colaboradores que combinan los factores de riesgo, la probabilidad de eventos vasculares y el aumento exponencial que se da a través de la medición del índice de probabilidad. Así tenemos que, para que tenga valor el índice de probabilidad, tiene que tener 1 o más. Así vemos, por ejemplo, todos estos factores de riesgo. Acá tenemos el tabaquismo con 2.9, la diabetes mellitus 1.4, 2.4, perdón, la diabetes, la hipertensión 1.9, la ApoB 3.3, muy bien. Si sumamos 3, por ejemplo, estos 3 factores de riesgo, no nos dan el resultado aditivo, nos dan un resultado multiplicativo, sinergístico y que aumenta en forma exponencial. Luego, si sumamos 4 factores de riesgo, por ejemplo, ApoB, hipertensión, diabetes, tabaquismo, tenemos también un aumento exponencial. Si a esto le agregamos la obesidad,
por supuesto que tenemos 68.5, que sigue el aumento increciendo en forma exponencial, y si a esto les agregamos los factores psicosociales, ya tenemos, por supuesto, 182.9, que es un aumento exponencial considerable. ¿Qué logró el estudio Interhar? Múltiples etnias, múltiples regiones, variedad de edades, variedad, los dos sexos, es decir, es un estudio amplio en el que concierne a población, origen étnico, región, geografía, edad, etc. ¿Y qué pasa por nuestras latitudes? En Latinoamérica se realizó, por lo menos fue presentado y aceptado en marzo del 2011, el estudio Carmela. El estudio Carmela fue presentado a la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Qué nos mide el Carmela? Es la evaluación del riesgo cardiovascular en 7 ciudades de Latinoamérica. Muy bien. El Carmela, acá tenemos el gráfico. En este gráfico puntualmente tenemos la prevalencia del síndrome metabólico en mujeres del estudio Carmela según la clasificación del ATP3. El ATP3 es el panel de, digamos, de educación y tratamiento sobre el colesterol en los adultos de Estados Unidos. También apareció en los últimos años el ATP4, pero no es el tema que concierne a este tópico. Muy bien, en este gráfico vemos que fueron representadas en el estudio Carmela, fueron 7 países con sus capitales fundamentalmente, salvo, digamos, algunas regiones. Por ejemplo, tenemos Barquisimeto para Venezuela, Bogotá para Colombia, Buenos Aires, Argentina, Lima, Perú, Distrito Federal para México, Quito para Ecuador, y Santiago de Chile, o Santiago para Santiago de Chile. Muy bien. Acá tenemos que el color azul, el no tan azul, el gris oscuro y el gris claro. Estas columnas que representan a cada país o región de cada país o capital de cada país, oscila entre los 25 a 64 años. Podrán observar que de acuerdo a la edad, fue aumentando la prevalencia de síndrome metabólico. Es necesario tener en cuenta que antes de los 25 años, en la primera y segunda infancia y en la adolescencia, hay un incremento, también hay prevalencia que está en estudio y que hay intentos de hacer mayor aporte de trabajos con evidencia, pero sí está demostrado, está comprobado que la obesidad y el síndrome metabólico están increciendo en la infancia y en la adolescencia. El estudio Carmela, que reunió a 11.550 sujetos entre los 25 y 64 años, entre otros parámetros, otros criterios, también se abocó fundamentalmente al síndrome metabólico con el criterio de la ATP3, que seleccionó los 5 criterios clásicamente conocidos: parámetros de cintura, HDL colesterol, triglicéridos, presión arterial y glucemia en ayunas. Muy bien. La prevalencia del síndrome metabólico varió de acuerdo a los 7 países, a las 7 regiones estudiadas. La mayor prevalencia se dio en el Distrito Federal de México con 27% de prevalencia de síndrome metabólico, y la menor prevalencia se dio en Quito, Ecuador, con el 14%. Muy bien. En Buenos Aires tuvimos un 17% en esos años, entre el 2007 y el 2011, por lo menos de prevalencia de síndrome metabólico. Bueno, hubo una activa y equilibrada participación de las mujeres en el grupo Carmela, en el estudio de Carmela, 6.119 mujeres. También podemos destacar del estudio de Carmela que la diabetes y la glucemia alterada en ayunas fue aumentada o estuvo aumentada por lo general en los 7 países.
Y finalmente quiero destacar la condición socioeconómica y obesidad, es decir, la relación inversa que hay entre la relación socioeconómica y la obesidad. Para tal efecto se utilizó el HDI, que es el índice de desarrollo humano, y para la obesidad se utilizó el índice de masa corporal para medir la obesidad, resultando en que a menor condición socioeconómica o menor HDI había mayor obesidad, y a la inversa, a mejor o mayor condición socioeconómica y mejor HDI o mayor HDI, menor obesidad. Muy bien. Simplemente para tener en cuenta, en los últimos años, en el 2018, tuvimos el autorreporte de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, de lo que pasa en un exponente de lo que es un país empobrecido, país emergente, Argentina, en el contexto de Latinoamérica, pero veamos esta cuarta encuesta, que la obesidad creció desde el año 2005 al 2018, creció 11 puntos. No tanto el sobrepeso, pero el exceso de peso que nos suma obesidad y sobrepeso desde el 2005 al 2018, bueno, el 11%, decíamos. No quiero que se aprendan todas estas siglas, pero quiero sí darlas a conocer para que entiendan de dónde interviene el ATP3 y en el contexto del diagnóstico de los 5 factores de riesgo del síndrome metabólico. Bueno, esta es la OMS, Organización Mundial de la Salud, este es el Grupo Europeo de Resistencia a la Insulina, el ATP3, que ya se los dije recién, que es el panel de tratamiento y educación sobre colesterol en los adultos de Estados Unidos. Después tenemos la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, tenemos la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Cardiología. Esta sigla de IR es insulina resistencia. Muy bien, el ATP3, para hacer diagnóstico a través del ATP3 que nos rige a nosotros hasta ahora, hay que tener por lo menos 3 factores de riesgo o más para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Y así tenemos, en centímetros de cintura tenemos igual o mayor de 102 para el hombre, igual o mayor de 88 para la mujer. En triglicéridos tenemos igual o mayor de 150 miligramos por decilitro. En HDL tenemos menos de 40 para el hombre y menos de 50 para la mujer. En la PA tenemos igual o mayor de 130-85. Y en glucemia alterada tenemos, sobre todo nos guiamos últimamente, en los últimos años, por lo que nos aporta la Federación Internacional de Diabetes y la American Heart Association, que es 100 miligramos por decilitro o más, o diabetes tipo 2. Entonces aquí tenemos todos los 5 criterios de no glucocéntrico, por supuesto. Tiene algo de fundamental, que es, por supuesto, la glucemia en ayunas, pero acá hay otros factores que fueron, digamos, como punto de corte arbitrario, pero fue la mejor forma de armonizar, según la bibliografía y buenas fuentes, de armonizar la sensibilidad y la especificidad. Entonces tenemos el perímetro abdominal, que ya lo definí en las medidas recién. Como no hay un consenso en Argentina, utilizamos el consenso que ustedes vieron recién, que es igual o mayor de 88 para la mujer, igual o mayor de 102 para el hombre. Utilizamos el del ATP3. Triglicéridos, HDL, colesterol, bueno, este es el colesterol bueno, es la lipoproteína de alta densidad, glucemia en ayunas, ustedes pueden ver los valores que ya los nombré recién, incluye pacientes con tratamiento, ya sea por diabetes o hiperglucemia. Presión arterial también incluye pacientes con tratamiento.
Cuando estamos, ya lo venimos diciendo, después pregunta para la evaluación, es decir, serán preguntarles cuántos son los criterios diagnósticos del síndrome metabólico y cuántos son básicamente los mínimos necesarios para establecer el diagnóstico de síndrome metabólico. Acá respecto a la insulinoresistencia, tenemos algunos subrogantes o algunos criterios indirectos de insulinoresistencia, como la glucemia alterada en ayunas, la hiperinsulinemia, la prueba de tolerancia a la glucosa, el OMA-IR, etc. Bueno, la medición del perímetro abdominal en expiración máxima, con la cinta que se comienza a partir del ombligo. El ombligo está a una distancia o una equidistancia entre los rebordes costales y las crestas ilíacas. Esa técnica también la podemos preguntar, como puede ser pregunta de evaluación, pero ustedes seguramente, sobre todo volviendo a la parte presencial, cuando lo hagamos en algún taller, vamos a practicar esto, también otras técnicas, medición de tensión arterial, también cálculos de riesgo cardiovascular global, etcétera, etcétera. Decíamos que, bueno, acá tenemos la hiperglucemia, dentro de dislipidemia tenemos el HDL bajo tanto para el hombre como para la mujer, y dentro de los triglicéridos, en este caso, digamos, la calidad de la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, sobre todo cuando va adherida o adosada a ApoB. Bueno, acá ya tenemos dos criterios del síndrome metabólico, más obesidad visceral, 3 criterios. Acá triglicéridos también con LDL, perdón, tenemos el 4º criterio, e hipertensión arterial el 5º criterio. ¿Por qué hablo de los criterios? Y sí, hiperglucemia, dilipidemia y obesidad visceral conllevan a una disfunción endotelial acompañada por la inflamación que provocan tanto la obesidad visceral como la hipertensión arterial, conllevan a una disfunción endotelial, pero también la obesidad visceral y la hipertensión arterial más la inflamación conllevan a un estado protrombótico y a enfermedad vascular aterotrombótica. Entonces, recordemos, la obesidad visceral es proinflamatoria de bajo grado, pero también es protrombótica. ¿Por qué se produce esta tendencia protrombótica? Por fibrinólisis alterada, coagulación alterada, hiperactividad plaquetaria. Vamos a poner un ejemplo de lo que sucede en el contexto de los triglicéridos, sobre todo en los triglicéridos, es decir, un individuo se infarta por múltiples razones, pero en este contexto por triglicéridos elevados, HDLs, acá triglicéridos elevados, HDLs bajo, y LDL en el contexto de triglicéridos elevados, partículas pequeñas y densas que terminan en la placa aterogénica, en el accidente de placa, en el trombo y en el infarto agudo de miocardio. Así en forma simple para que se entienda. En cambio, en el no infartado tenemos triglicéridos de igual cantidad o masa, igual volumen, cantidad o masa, pero las partículas son mayores, no son pequeñas ni son densas, no son aterogénicas. También en este no infartado tenemos mayor valor o valor normal de HDL, tanto para el hombre como para la mujer. Los que les decía recién, acá tenemos el grado de agresividad que le significa a las pequeñas partículas, pequeñas y densas, la ApoB, la lipoproteína ApoB, que se adosa a estas partículas pequeñas y que termina siendo dañino para el endotelio. A igualdad de masa, de tamaño, de cantidad, por ejemplo, de LDL, pero con menor cantidad de ApoB, no tendremos semejante lesividad, peligro o efecto deleterio.
El colesterol total, que es todo el colesterol malo, pero en el cual abunda sobre todo el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, recordemos, este es el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Bueno, si el colesterol malo, si al colesterol total le restamos el HDL, queda todo este colesterol malo, pero con predominancia de las lipoproteínas de baja densidad, LDL. También es del trabajo del estudio NANES. Acá hay algo importantísimo que es en los últimos 30 años, trabajo que se hizo aproximadamente en el 2005, quiere establecer que entre el año 1971 y el 2004, en los hombres, el aporte total predominante de kilocalorías por día fueron los carbohidratos. Luego estuvieron las grasas y al final las proteínas. Tanto, digamos, entre el 71 y el 74 y el 2001 y el 2004. Y en las mujeres pasó exactamente lo mismo. Los carbohidratos significan, los hidratos de carbono significan el mayor aporte calórico entre el 1971 y el 2004, en el contexto de total de kilocalorías días. Esto es de los últimos 30 años, que aumentó notablemente el consumo de calorías en la forma de hidratos de carbono. Esta tabla, después la analizan, les ayudará a entender las características más frecuentes detectadas en individuos que presentan insulinoresistencia. Pero yo quiero hacer una pausa acá con lo que es la cuestión del género. La característica, sabemos que la mujer en algunas regiones de Latinoamérica y en algunas provincias de Argentina tiene mayor prevalencia de síndrome metabólico que el hombre. Y si a esto le agregamos el plus del SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué significa? Significa amenorrea, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. El adipocito blanco, lo pongo con rojo para significar y señalizar la agresividad del adipocito blanco, que es el adipocito no saludable, no benigno, por decirlo de alguna manera. El adipocito en el abdomen, en la grasa visceral, junto con la grasa que rodea los riñones, es un órgano endocrino que segrega metabolitos citotóxicos y interleuquina proinflamatorias, protrombótica, etc. En este caso, el tejido adiposo, vamos a hablar, entre otros elementos, marcadores y sustancias. Hablamos de las interleuquinas nocivas, que son la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Bien, estos tienen una acción, por ser el adipocito blanco, el deleterio, el lesivo, una acción proinflamatoria de bajo grado, conlleva a una insulinoresistencia. En cambio, el adipocito magro, la grasa parda, magra, tiene algunas, es necesaria, es útil, metabólicamente imprescindible, en equilibrio, por supuesto. También está acompañada de efectos de la adiponectina, que favorece muchos aspectos de la lipólisis, también ayuda a lo que es al efecto antiinflamatorio y a la insulinosensibilidad. También tenemos interleuquinas que facilitan este aspecto de la insulinosensibilidad y la antiinflamación, que son las interleuquinas 4, 10 y 13. Algunos componentes frecuentes, pero no diagnósticos del síndrome metabólico. Aquí están, tienen todos los demás, pero acá le agregamos la hiperuricemia, el aumento del PAI, aumento del fibrinógeno, en lo que respecta al efecto protrombótico, algunos marcadores que no estaban recién señalados, el aumento de la PCR,
Ya hablamos de la adiponectina, el aumento de la leptina. Es indudable que en el síndrome metabólico hay una estimulación simpático-adrenal. También que hay una esteatosis hepática, hay una hepatitis crónica grasa no alcohólica, lo que vulgarmente conocemos como hígado graso. Apnea del sueño, que esto será tema de otra clase. Muy bien. Ante la presencia de obesidad visceral, o cuando tenemos obesidad visceral, siempre hay que pensar, tenemos un sujeto, un individuo con obesidad visceral, que puede ser leve, moderada o severa, siempre hay que pensar en diabetes, hipertensión arterial, cáncer, dilipidemia, apnea del sueño, enfermedad cardíaca, litiasis biliar, daño psicosocial, síndrome metabólico. Lo que decíamos hace rato, a igualdad de masa o cantidad o volumen. Por ejemplo, acá tenemos un individuo que en su análisis tiene síndrome metabólico, el otro no lo tiene. ¿Por qué este lo tiene? Porque tiene una LDL de 140 miligramos por decilitro, pero tiene más partículas pequeñas y densas, más ApoB, mayor riesgo cardiovascular. Y a igualdad de LDL, 140 miligramos por decilitro, pero menor partículas pequeñas y densas y menor ApoB y menor riesgo cardiovascular. Bueno, estos son estudios que realizan la práctica médica cotidiana, el ultrasonido, la ecocardiografía. Bueno, a nivel carotidio, ustedes tienen acá esta flecha que marcan, bueno, esta es la carótida primitiva o común, nos señala el lumen de la carótida, después el lumen entre la íntima y la media, y entre la media y la adventicia. Muy bien. Y luego tenemos acá una placa de aterosclerótica en el bulbo, que superaba el 50%, el bulbo es en la carótida interna, superaba el 50%, y que se tuvo que tomar, de acuerdo a los criterios clínicos y hemodinámicos, la actitud quirúrgica, una endarterectomía. Ustedes podrán observar el cúmulo de grasa en estos frasquitos de ensayo, con formol, etc. Respecto a los objetivos terapéuticos en el tratamiento del SM o síndrome metabólico, bueno, eso se verá con mayor profundidad en la opción 2 de nuestra materia, donde hay tratamiento farmacológico fundamentalmente, pero acá simplemente hablaremos rápidamente acerca del peso, que el descenso del peso corporal entre el 7 y el 10% en el primer año es un objetivo a alcanzar, o disminuir el índice de masa corporal a menor de 25, la actividad física que sean, por ejemplo, 150 minutos a la semana, o digamos 30 minutos por día, durante 5 días, 150 minutos a la semana. Bueno, lípidos total menor de 200, el colesterol total, el HDL más de 40 en el hombre y más de 50 en la mujer, LDL menos de 100, lipoproteína de baja densidad menos de 100, triglicéridos menos de 150, presión arterial menos de 130-80, glucemia en ayunas menos de 100, postprandial menor de 140, y al acostarse menos de este límite que va entre 100 y 140, y en lo que concierne a la diabetes, la reducción de la hemoglobina glicosilada A1C a menos del 7%. Muy bien, hablábamos de la genética, del fenotipo y del medio ambiente. ¿Qué mejor frase que esta, ¿no? La genética carga el cañón y los malos hábitos de vida disparan el gatillo. Recordemos un poquito que el síndrome metabólico obliga un tratamiento integral, multidisciplinario. Debemos gestionar el abordaje intentando comenzar por lo más factible, por lo más práctico. Siempre tener presente la biografía, la confianza en las capacidades del individuo, sus costumbres, el contexto medio ambiente, nunca estigmatizar, no culpabilizar, no ejercer esa medicina verticalista, rígida o arbitraria sobre los pacientes, más escuchatorio, cuál es la historia de vida del paciente. Bien.
Acá tenemos luego los interrogantes para el futuro. Obviamente, como hablábamos al principio sobre la disparidad que hay entre, digamos, en la prevalencia a nivel mundial del síndrome metabólico, se requieren mayores trabajos, estudios prospectivos, también mayor cantidad de evidencia sobre, no nos cabe en duda que la insulinoresistencia es el sustrato fisiopatológico fundamental del síndrome metabólico, pero se requieren más trabajos, sobre todo para lo que concierne al laboratorio y la medición de la insulinoresistencia, ¿no? Hay algunas escuelas, hablo del número mínimo de criterios de síndrome metabólico, bueno, hay algunas escuelas, autores o entidades internacionales que establecen que con 2 criterios bastan y sobran para el diagnóstico de síndrome metabólico. Nosotros, a los fines de esta materia, de esta cátedra, consideramos básicamente 3 criterios criterios diagnósticos o criterios de factores de riesgo como criterio diagnóstico para síndrome metabólico, 3 o más. Interesante el estudio Quebec Cardiovascular Study porque establece lo que se llama la cintura hipertrigliceridémica, que es el ApoB, la hiperinsulinemia y la LDL pequeña y densas. Acá falta todavía analizar algunas, se tienen que difundir o publicar, algunas ramas o subestudios, pero hay mucha evidencia sobre el Quebec Cardiovascular Study. Bien. También es un interrogante, ¿por qué los triglicéridos y el perímetro de cintura no integran ningún score? Bueno, esperamos y pensamos que a la brevedad aparecerán o estarán integrando algún score de factores de riesgo. Ante las incertidumbres, falta de certeza que tenemos, vamos a apelar o vamos a recurrir a esta bella frase. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, del gran Antonio Machado. Me sirvieron de soporte estos excelentes textos, Cardiometabolismo de la fisiopatología a la terapéutica, del colega motor, inspirador de esta asignatura de prevención y terapéutica cardiovascular, Ricardo López Santi, colaborador, y también para síndrome metabólico, el enfoque integral del síndrome metabólico de Lerman e Iglesias. Muy bien, muchas gracias chicos, espero que sigan bien, nos vemos de aquí al próximo chat para que nosotros nos pregunten a nosotros y ustedes aprendan de nosotros y nosotros, por supuesto, aprenderemos de ustedes. Chau, chau, hasta la próxima.